Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué alegría es despertar en un nuevo día, en este lugar de San Luis, Arizona, en este desierto, y expresar una porción más de la palabra de Dios, en la cual el título es Salvación. En esta mañana hablaremos de lo que es el pecado y el arrepentimiento. Yo te pregunto, ¿quiénes son llamados al arrepentimiento? Leyendo San Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús muchas veces fue confrontado por autoridades eclesiásticas de aquel tiempo, pero Jesús mencionaba que él había venido a buscar a pecadores y no a justos. Él mencionó además que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo te pregunto además, ¿qué acompaña el arrepentimiento? En San Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando una persona se arrepiente, inmediatamente viene el perdón de pecados. Pero ¿cómo puede conocerse el pecado? En Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley es el espejo en la cual nos puede indicar cuáles son los males que nos aquejan. Pero ¿cuántos son pecadores? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, dice Romanos 3:9. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice Pablo en Efesios 5:6. Es decir, ¿qué se acarrean los transgresores? La ira de Dios. Pronto vendrá el cumplimiento de la ira de Dios. Jesús vendrá a esta tierra. Pero consideremos con atención la siguiente parte de este mensaje, hablando sobre la conciencia del pecado y el gozo de la salvación. ¿Quién despierta en el alma el sentido de su pecaminosidad? En San Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, es decir, el Consolador, dice, convencerá al mundo de pecado. Qué interesante es saber que cuando tú y yo nos sentimos tristes por las acciones malas que hemos hecho, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Que es propio que se pregunten los que son convencidos de pecado a través del Espíritu Santo. En Hechos 2:37 y 16:30 dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso debiera ser también nuestra pregunta a alguien que venga a hablarnos del Evangelio. O podría ser, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esas preguntas la encontramos en la palabra de Dios y considero que tú y yo debemos asociarnos a esas personas compungidas de corazón, es decir, convencidas de que el Espíritu Santo está hablándonos a nuestro corazón. ¿Qué respuesta da la palabra de Dios inspirada a estas preguntas? En Hechos 2:38 y 16:31, los discípulos contestaban así, de esta manera, a las preguntas que tú y yo hemos leído. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en otro momento ellos contestaron así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Qué interesante. Cuando una persona está arrepentida de los pecados, hay frutos. Y el primer fruto que vamos a ver es la confesión de nuestra maldad. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, dijo el salmista David en el Salmo 38:18. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, dijo Pablo en 2 Corintios 7:10. Es decir, cuando una persona está arrepentido, viene la tristeza en su corazón, en la cual va a Jesús para que perdone sus pecados. Pero yo te pregunto, ¿qué hace la tristeza del mundo? Es diferente, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, muchas personas que se sienten muy tristes, pero no van a Jesús, sino que toman otro camino, terminan muertos. ¿Cómo se manifiesta la tristeza según Dios por el pecado? Avanzando en la palabra de Dios, en 2 Corintios 7:11 dice, ¿por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado
limpios en el asunto. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros vamos a Dios, Él nos declara totalmente libres de pecado. Pero, ¿qué dijo Juan el Bautista a los fariseos y saduceos cuando fueron donde Él bautizaba? Él los reprendió diciendo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así lo declaró Él en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 7. Pero, ¿qué les dijo que hicieran? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, estaba también la invitación aparte de la reprensión. Mis amigos, no puede haber verdadero arrepentimiento sin reforma. El arrepentimiento es un cambio de concepto. La reforma es un correspondiente cambio de vida. Cuando la persona se arrepiente de manera verdadera, hay una transformación en la vida de ese ser. Cuando Dios envió a los ninivitas un mensaje de amonestación, ¿cómo mostraron ellos su arrepentimiento y cuál fue el resultado? Leyendo Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es decir, Dios vio que el rey de esa ciudad convocó a toda la ciudad que ayunaran por un número de días, y también ordenó que hasta los animales fueran amarrados en los postes, en los árboles, y que ellos también iban a ayunar. ¿Te imaginas el balido de las ovejas, el mugido de las vacas por el hambre, los jóvenes también sufriendo de esa hambre? Pero era una orden del rey como señal de arrepentimiento, y Dios vio eso y no lo destruyó. Qué interesante. En Romanos 2:4 el apóstol Pablo dice: ¿o no menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué guía a los pecadores al arrepentimiento? Qué interesante es saber qué es la benignidad de Dios, su paciencia y la longanimidad. Qué interesante. Pero, ¿saben? Cuando una persona confiesa sus pecados, a Dios hay perdón. En Números 5, 6, 7 dice: di a los hijos de Israel, dijo Dios, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Es decir, Dios aquí envió el mensaje y dijo: dile a ellos que si cometen pecado, es interesante, es importante que confiesen a mí sus pecados. Pero cuán fútil es tratar de ocultarle a Dios el pecado. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, dice Dios en Número 32:23. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, dijo el salmista David en el capítulo 90, versículo 8. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dijo Pablo en Hebreos 4:13. Pero, ¿qué promesa se hace a los que confiesan sus pecados? En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, hay resultados que siguen al encubrimiento o a la confesión de los pecados. Por eso en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como padres muchas veces hemos confrontado a nuestros hijos y ellos dicen: papá, ya no lo voy a hacer. ¿Y qué dices tú como padre? Siendo aún humano, lleno de tanta inmundicia, consideras con amor a tu hijo o tu hija y dices, y lo abrazas y le dices: te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Te imaginas si tú y yo tenemos ese corazón tan malo, pero lleno de amor para nuestros hijos? Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que cuando vamos a Él dice que Él con certeza nos perdona de todas nuestras faltas. Pero tiene que haber una confesión definida. Por eso en Levítico 5:5 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Cuán plenamente reconoció una vez Israel su mal proceder? En 1 Samuel 12:9 dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido a este mal de pedir
rey para nosotros. Pero también avanzando un poco más, el rey David, cuando confesó su pecado, ¿qué dijo? Él dijo así en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, cuando tú y yo cometemos una falta, no tenemos que comentarle a nadie de lo que hicimos, sino a nuestro Dios. Pero, ¿saben? Que tenemos un Dios que se deleita en perdonar, que está dispuesto a hacer Dios por todos los que le piden perdón. En Salmos 86:5, el gran rey David dijo así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Qué interesante es saber que Dios está dispuesto a escucharte donde quiera que estés. ¿En qué basaba David su esperanza de obtener perdón? En el capítulo 51 y versículo 1 de los Salmos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí el salmista consideraba que Dios era un Dios de amor, una persona lleno de misericordia. Pero, ¿con qué se compara la grandeza de la misericordia de Dios? En el Salmo 103:11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Te imaginas la altura que hay de aquí al cielo? Cuando tú y yo hemos volado en avión y cuando ya dicen allá, no sé, ya pueden abrir sus artefactos para que puedan entrar al internet, porque estamos sobrevolando a 30,000 pies de altura. Y tú te sientes que estás muy lejos de la tierra, pero te imaginas la altura de aquí al cielo. Dice que es la distancia de lo que es el amor de Dios. Y Él, cuán grande es su misericordia que te perdona. Cuán plenamente perdona Dios al que se arrepiente. En Isaías 55:7 hay una invitación que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué interesante consejo da Dios a través del profeta. Pero ¿por qué razón está Dios dispuesto a perdonar los pecados? En el Salmos 78:38 y Miqueas 7:18 dice de esta manera: ¿quién es un Dios semejante a ti, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del resto de su herencia? Dijo Miqueas: no retiene para siempre su ira, porque se deleita en la misericordia. Qué interesante, mis queridos amigos, considerar que tenemos a un Dios que se deleita en perdonar. Tendremos algunos ejemplos de lo que es Dios. En primer lugar, la parábola que Jesús contó del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo de la parábola se arrepintió y volvió al hogar, ¿qué hizo su padre? En San Lucas 15:20 dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En los versículos 22 y 24 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué esperanza nos trae al leer esta parábola que se encuentra en San Lucas capítulo 15? ¿Qué se siente en el cielo cuando un pecador se arrepiente? El versículo 10 de ese mismo capítulo dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Te imaginas la fiesta que hubo en aquel tiempo? Cuando vamos a Isaías 38:17 dice: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué hermosos ejemplos encontramos de la Biblia en la cual habla sobre el perdón divino. ¿Cuán completamente quiere Dios librarnos de nuestros pecados? En Miqueas 7:19 dice que Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y en el Salmo 103:12 dice: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Te imaginas ponerlo de una distancia a otra? A lo que es Dios. ¿Cómo respondió el ejemplo
a la predicación de Juan. En San Mateo 3, 5 y 6 dice que y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Si tú y yo estamos dispuestos a aceptar el perdón, dice la palabra de Dios que tenemos que hacer lo que hacían estas personas. Iban y buscaban al predicador y eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿bajo qué condición nos ha enseñado Cristo a pedir perdón? En San Mateo 6:12 dice, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, tenemos que tener un espíritu perdonador si queremos que Dios nos perdone. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, dice en los versículos 14 y 15 de San Mateo 6. Por cuanto Dios nos ha perdonado, ¿qué se nos exhorta a nosotros a hacer también? En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dijo el apóstol Pablo. ¿Saben que en Dios tenemos la fuente del perdón? ¿Por medio de quien se concede el arrepentimiento y el perdón? Dios hizo algo interesante, envió a su Hijo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, decían los discípulos en Hechos 5, 30 y 31. Pero, ¿qué se dice de aquel cuyos pecados son perdonados? Aquí hay un consejo, más que nada una declaración de esperanza que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, dijo el gran salmista David en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículos 1 y 2. ¿Cuáles son los males que te aquejan? ¿Qué pecados has cometido? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y no tienes que ir a nadie, solamente debes ir a Dios confesando tus pecados. Y busca a alguien que sea un siervo de Dios para que pueda bautizarte y así puedas tener de manera total el perdón de los pecados de parte de nuestro Dios. Es mi deseo que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.